¿Cuántas veces dijiste, cuando esté listo, y ese momento nunca llegó? ¿Cuántas ideas, proyectos, conversaciones, decisiones siguen esperando a que todo esté perfecto? Mirá, yo me lo pregunté muchísimas veces. Abre el corazón, respira y déjate llevar. Entre madre e hijo, historias que saben sanar. Y si mañana fuera tarde, mejor hablarlo hoy. Augusto y Ale iluminando la voz. Tu viaje empieza aquí. Tu viaje empieza aquí. Bienvenidos a la segunda temporada de ¿Y si mañana fuera tarde? Soy Augusto. Y te digo, Ale, sí lo fue. Y creo que vale la pena decirlo desde el principio, porque tiene todo que ver con el tema de hoy. Este episodio lo teníamos pensado hace semanas, pero siempre nos faltaba algo, siempre faltaban 5 para el peso. Tal cual, 5 para el peso. Bueno, yo soy Ale y estamos muy contentos de estar acá con ustedes de nuevo, porque esto que estamos haciendo hoy también fue postergado. Y como dijo Augusto, siempre faltaba algo. Por ejemplo, a mí me pasó que pensaba, cuando tenga todo más claro, lo grabo. Y resulta que nunca lo tenía todo claro. Siempre había una vuelta más que dar, algo más que pensar. Y eso, justamente eso, es de lo que vamos a hablar hoy. Porque el perfeccionismo no es excelencia, es miedo con buena reputación. Qué gran frase esa, ¿no? Miedo con buena reputación. Porque claro, cuando lo decís así suena bien. Soy muy exigente conmigo mismo. Quiero hacerlo bien. Pero fíjate, ¿cuántas veces ese querer hacerlo bien te dejó sin hacer nada? Abrimos temporada hablando de un enemigo silencioso. Uno que se disfraza de virtud, pero que muchas veces nos roba la vida. Y lo hacemos desde un lugar muy honesto, porque es algo que los dos vivimos, que seguimos trabajando y que no está resuelto del todo. Para nada, muy lejos de estar resuelto. Y creo que eso es lo más importante que podemos decir antes de arrancar. No venimos acá a darles una clase, venimos a pensar juntos. Y bueno, vamos a pasar a qué realmente es el perfeccionismo, ¿no? Así que, antes de seguir, vamos a desarmar este mito. Porque la mayoría de las personas cree que ser perfeccionista es algo bueno, una virtud, una señal de que sos alguien serio, comprometido, exigente. Inclusive en las entrevistas de trabajo, ¿te acordás que esa era la respuesta clásica cuando te preguntaban cuál era tu defecto? Sí, y sí, mi mayor defecto para esta virginiana que les habla es que soy muy perfeccionista, como si fuera una medalla, y todos sabemos que esa respuesta era y es una trampa para parecer mejor. Exacto. Y el problema es que esa idea se instaló muy profundo. Tal cual, y fíjate esto, perfeccionismo no es lo mismo que excelencia, porque la excelencia busca mejorar. Quiere crecer, quiere aprender, quiere hacer las cosas bien. Se mueve, o sea que está siempre en movimiento. En cambio, la excelencia actúa aunque no tenga todo resuelto. Exacto. Y el problema es que esa idea se instaló muy profundo, que el perfeccionismo es sinónimo de responsabilidad, de cuidado, de calidad, cuando en realidad son cosas muy distintas. Y sí, mi mayor defecto es que soy muy perfeccionista, como si fuera una medalla, y todos sabemos que esa respuesta era una trampa para parecer mejor. Fíjate en esto, perfeccionismo no es lo mismo que excelencia. La excelencia busca mejorar, quiere crecer,
quiere aprender, quiere hacer las cosas bien, pero se mueve. La excelencia actúa aunque no tenga todo resuelto. El perfeccionismo no busca hacerlo mejor, busca evitar la vergüenza. Exacto. Y el problema es que esa idea se instaló muy profundo en la sociedad, que el perfeccionismo es sinónimo de responsabilidad, de cuidado, de calidad, cuando en realidad son cosas muy distintas. Y sí, no digo que sea fácil reconocerlo, porque el perfeccionismo es astuto, ¿sabes? Se disfraza muy bien, se pone la ropa de responsabilidad y dice, estoy siendo cuidadoso. Se pone la ropa del profesionalismo y dice, voy a entregar algo que no está listo. No, no lo voy a entregar. Pero por dentro, si uno se fija bien, lo que hay es miedo. Uy, y esa es una diferencia enorme, porque cuando actúas desde la excelencia, te moves aunque tengas miedo. Cuando actúas desde el perfeccionismo, esperás a tener más información, más tiempo, más recursos, más claridad. Y mientras, pasa la vida esperando. El segundo es el miedo al error, que tiene que ver con haber aprendido en algún momento que equivocarse es malo, que el error es una señal de incompetencia, no de aprendizaje. ¿Y de dónde viene ese miedo? Generalmente, te comento Ale, viene de 4 lugares. El primero es el miedo al juicio. ¿Qué van a decir? ¿Cómo me van a ver? Si se van a dar cuenta de que sé o que no sé. O todo lo que debería saber. Tal cual. Acá viene el cuarto, que para mí es el más profundo, que es la necesidad de aprobación. Esa sensación de que si no hago las cosas bien, no voy a ser querida, no voy a ser suficiente. Cuando de eso te suena, cuando lo escuchas así. El tercero es la necesidad de control. Que si todo está perfectamente planeado, si no hay ninguna variable suelta, entonces nada puede salir mal. Como si la vida se pudiera controlar así. Por ejemplo, el mensaje de texto que reescribís 10 veces antes de enviarlo. Y encima después, igual te quedás pensando si está bien redactado. Mucho. Y creo que todos, en mayor o menor medida, nos vemos reflejados en alguno de estos 4. Ahora, para que no quede solo en lo abstracto, pensemos en ejemplos concretos, cosas del día a día donde el perfeccionismo aparece sin que lo invitemos. La dieta que empezás el lunes que viene, cuando todo esté organizado, o el ejercicio que arrancás cuando pasa este momento de estrés de trabajo. Mira, yo escucho eso y me río, pero también me duele un poco porque ahí me reconozco en algunos lugarcitos nomás. O digamos aquel emprendimiento que tenés en la cabeza hace 2 años, pero que nunca lanzás porque todavía le falta una cosita más. Y mientras tanto, ¿sabes qué pasa? La vida sigue. Y nosotros seguimos parados, esperando ese momento que en el fondo no va a llegar nunca, porque siempre va a haber algo más que ajustar. A mí me pasa exactamente igual. Pero bueno, también tenemos otros ejemplos, ¿no? Como el libro que nunca escribís porque no tenés la claridad absoluta de todo lo que vas a decir. O aquella conversación difícil que venís postergando porque todavía no encontraste las palabras perfectas. O sea, ¿cuánto más vas a seguir en la incómoda comodidad? El primero que yo noto, tanto en mí como en gente que conozco, es la ansiedad constante. Porque el perfeccionismo genera una tensión permanente. Nunca estás relajado del todo. Siempre hay algo pendiente, algo que revisar, algo que mejorar. A ver, ahora vamos a seguir charlando sobre el costo oculto del perfeccionismo. Y por ello quiero que profundicemos acá. Porque el perfeccionismo, me cuesta un poco la palabra, como verás, tiene un alto costo. Un costo que muchas veces no vemos o que minimizamos y que va mucho más allá de postergar las cosas.
hay un desgaste emocional real, concreto, que viene con vivir así. Y lo que más me duele, lo que yo siento, que el costo más invisible es la dificultad para celebrar los logros. Porque la persona perfeccionista no festeja lo que logró, siempre está mirando lo que falta. Terminas un proyecto enorme y en vez de darte un momento para respirar y decir, qué bien lo hice, ya estás pensando en todo lo que podrías haber hecho mejor. ¿Viste ese patrón, Augusto? La autoexigencia que nunca para. Esa voz interna que siempre encuentra algo para criticar. Que cuando terminás algo, en vez de celebrarlo, ya está mirando lo que salió mal o lo que faltó. Exactamente, y eso genera algo muy triste, que es la sensación de que nunca sos suficiente, que no importa cuánto hagas, cuánto te esfuerces, cuánto logres, siempre falta algo para ser suficiente. Lo conozco muy bien y tiene que ver con que el listón siempre se mueve cuando alcanzás la meta. La meta ya está más arriba. Entonces, nunca hay un momento de llegué. Siempre estás corriendo hacia algo que se aleja, o sea que en vez de llegar siempre está más lejos. ¿A tus padres? ¿A tus jefes? ¿A esa persona que alguna vez te dijo que no ibas a poder? ¿A una versión de vos mismo que decidiste que tenías que ser? Fíjate, porque muchas veces el perfeccionismo no es nuestro, es heredado, es prestado, es un patrón a seguir. Lo tomaremos o lo tomamos de alguien o de algún lugar y lo hicimos nuestro sin darnos cuenta. A ver, hagamos una pausa acá. Y quiero hacerle una pregunta a quien nos está escuchando en este momento. Pero no la respondan en voz alta. Déjenla ahí resonar, quédense en silencio. ¿A quién seguís intentando impresionar? Eso es muy importante que los digas, Augusto, muy importante, porque yo lo viví. En mi casa había mucha exigencia, mucho podés más, mucho se puede hacer mejor. Y no era desde la crueldad para nada, era desde el amor, era desde querer que yo fuera mejor de lo que pudiera ser. Pero yo de chica lo que entendí no fue eso. ¿Y qué entendiste? A ver, contame. Entendí que el amor tenía condiciones, que querían que cuando más hacía las cosas bien, que me querían cuando más hacía las cosas bien, que el reconocimiento llegaba cuando traía las buenas notas, cuando ganaba, cuando era la mejor. Y ese aprendizaje se quedó grabado muy profundo. Ese niño o niña que fuimos aprendió que el amor es condicional, que hay que ganárselo. Y acá quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque es fácil que esto se convierta en un ejercicio de culpa y para nada, no queremos nada de eso. No estamos hablando de culpar a nadie o a nada, porque la mayoría de las veces las personas que nos transmitieron esa exigencia lo hicieron desde el amor, desde lo mejor que sabían dar en ese momento. Seguimos buscando aprobación. Seguimos midiendo nuestro valor según lo que logramos, según lo que producimos, según lo que mostramos al mundo. Y si no es perfecto, no vale la pena mostrarlo. Me quedo con eso guardado, que nadie me vea hasta que esté listo. Y eso es algo que muchos de nosotros cargamos, no porque nuestros padres o cuidadores fueran malos, sino porque así funciona el aprendizaje emocional en la infancia. Absorbemos lo que vemos, lo que sentimos, lo que interpretamos. Y de adultos seguimos funcionando desde ese lugar sin darnos cuenta. Por eso te digo, y lo digo con mucho amor, ese patrón tiene solución. No de un día para el otro, no con una sola conversación, pero sí tiene solución. Y el primer paso siempre es reconocerlo, verlo, nombrarlo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy juntos, Augusto. Y el problema con guardarlo hasta que esté listo es que a veces nunca llega ese momento. Y el mundo no llega a ver lo que tenés para dar. Y vos no llegás a sentir lo que es dar lo que tenés, con todo lo que eso implica.
Mirá, hay una frase que a mí me cambió la cabeza cuando la escuché por primera vez. La escuché y la tuve que anotar porque la sentí muy verdadera. El progreso es movimiento. El perfeccionismo es parálisis elegante. Elegante, ¿viste? Porque tiene buena pinta. Se ve bien desde afuera. Estoy trabajando en ello, estoy perfeccionándolo, pero en el fondo estás quieta. La frase es: el progreso es movimiento, el perfeccionismo es análisis elegantes. Y te digo, Ale, eso ya es un acto de valentía. Escuchar esto, quedarse con la incomodidad que puede generar, no apagar el podcast cuando algo toca un nervio, eso es valentía. La frase es: el progreso es movimiento. Y así continuamos en este hermoso programa, en este podcast, segunda temporada, señores. Ahora vamos a seguir con el progreso como acto de valentía, ¿no? Entonces, cambiemos un poquito de tono. Porque no queremos que este episodio sea algo que se quede solo en el análisis o en el diagnóstico. Queremos que se mueva algo dentro tuyo. Que te vayas de acá con algo concreto. La frase es: el progreso es movimiento, el perfeccionismo es parálisis elegante. Y el cambio de paradigma que necesitamos hacer en es la acción imperfecta es infinitamente más poderosa que la perfección que nunca llega. Y por ende la acción, ¿no? Esto no es un eslogan motivacional vacío, es algo que se verifica en la práctica una y otra vez. Exactamente, porque aprendemos en el camino, no aprendemos en la planificación infinita. No aprendemos esperando, aprendemos haciendo, equivocándonos, ajustando, volviendo a intentar. Así es como funciona el aprendizaje real. Y equivocarse sin dramatizar. Eso también es algo que hay que aprender, porque el perfeccionismo nos enseñó que el error es catastrófico, que si algo sale mal es una señal de que no somos suficientes. Y eso es mentira. Sí. El error es información. El error te dice: por acá no es, probá por acá. Y eso es valiosísimo. Pero si nunca arrancas por miedo a equivocarte, nunca vas a tener esa información. Te quedás sin datos. ¿Sabés qué pasa cuando publicás algo imperfecto, Ale? Yo lo digo desde mi experiencia como productor. Cuando publicás algo que no está al 100%, pasan dos cosas. La primera, el mundo no se termina. La mejor, ¿no? Y por supuesto nada explota. La gente no te la pida. Y qué alivio escucharte decir eso, porque uno se lo imagina tan catastrófico. Y la segunda cosa que pasa cuando aprendes algo que no ibas a aprender de ninguna otra manera, ves cómo responde la gente, ves qué funciona y qué no. Ves que el 70% que entregaste hoy tiene más valor que el 100% que ibas a entregar cuando estuviera listo. Y por eso acá quiero dejar algo claro. El 70% de hoy vale más que el 100% de nunca. Y fíjate, ese 100 que estabas esperando muchas veces no existía, era una fantasía, una meta que seguía moviéndose cada vez que te acercabas, porque el perfeccionismo nunca declara victoria, siempre hay algo más. Y vamos a ir a un ejemplo muy concreto, este podcast. Creo que no hay nada más vivo que podamos dar. No arrancamos cuando teníamos el estudio perfecto, no teníamos estudio directamente, no teníamos el equipo perfecto tampoco, esto fue a pulmón, tampoco teníamos un plan, simplemente fuimos evolucionando y sin inclusive tener la certeza de que iba a funcionar. Para nada, yo me acuerdo la primera vez que grabamos, yo estaba tan nerviosa, me pareció que no iba a salir bien, que no iba a sonar bien, que yo no sabía hablar para un podcast. Ni la palabra podcast sabía decir, decía podcast. Y Augusto me dijo: ma, grabamos y vemos. Y grabamos y vimos. Y arrancamos cuando decidimos que era más importante empezar que esperar.
que había algo que queríamos decir y que el mundo podía escuchar, aunque no estuviera perfectamente producido. Y mira dónde estamos. Segunda temporada con gente que nos escribe, que nos manda mensajes contándonos que algo que dijimos le cambió el día, le cambió la perspectiva, les dio algo que necesitaban escuchar. Eso no hubiera pasado si esperábamos la perfección, ¿viste? Eso lo perdía el mundo y lo perdíamos nosotros también, Augusto. Y esa es la otra dimensión de esto que pocas veces nombramos. Cuando te quedás paralizado por el perfeccionismo, no solo te afectás vos, también afectás a todas las personas que podrían haberse beneficiado de lo que vos podías dar. Eso es muy fuerte, Augusto, muy fuerte, porque uno tiende a pensar en el perfeccionismo como algo privado, como algo que solo me afecta a mí, pero el regalo que no diste, la idea que no compartiste, el proyecto que no lanzaste, eso también le falta al mundo. Exactamente. Equivocarse sin dramatizar es un músculo y como todo músculo se entrena. Cada vez que haces algo cuando no esté perfecto y ves que el mundo sigue girando, ese músculo se fortalece un poco más. Cada vez que publicás, aunque tengas miedo, le estás diciendo al miedo, te veo, pero sigo. Y para mí eso es valentía real. No hacer las cosas sin miedo, no esperar a que el miedo se vaya para actuar, sino hacer las cosas con el miedo presente, tomarlo de la mano si hace falta y seguir igual. Me encanta eso, tomarlo de la mano y seguir igual. Y sí, porque el miedo no se va. Mira, a esta altura de mi vida puedo decirlo con certeza, el miedo no se va, pero si podés aprender a moverte con él, es un ejemplo, a no dejar que él te tome las decisiones por vos. Ahora, vamos a hablar de las señales de que el perfeccionismo te está frenando. A ver, entonces vamos a hacer algo práctico. Porque nos gusta que los episodios tengan algo concreto para llevar. Te vamos a dar una lista de señales de que el perfeccionismo puede estar operando en tu vida más de lo que vos crees. Y la idea no es que te juzgues, sino que observes. Exacto, escucha con atención. Y si algo resuena, déjalo resonar. No lo descartes rápido, diciéndote, esto no es para mí. Dale un momento. Bueno, vamos con la primera. Postergás mucho. Siempre hay una razón para no empezar todavía. Siempre faltan 5 para el peso. Siempre hay un mejor momento en el horizonte. La segunda, te cuesta delegar. Preferís hacer las cosas vos antes que alguien la haga mal. Y mal muchas veces significa diferente a como yo lo haría. Eso es perfeccionismo disfrazado de eficiencia. Y la tercera, te comparás constantemente con los demás. Y casi siempre salís perdiendo. Ves que los otros logran y en vez de inspirarte te aplasta, porque te medís contra una visión idealizada de lo que debería ser. La cuarta, esta me toca mucho. Te cuesta mostrar trabajos en procesos. Solo mostrás cosas terminadas y pulidas. No podés enseñarle a alguien algo que estás aprendiendo. No podés compartir un proyecto mientras lo estás desarrollando. Porque si no está listo, no existe. Y la quinta, nunca sentís que es suficiente. Aunque te vaya bien, aunque logres algo importante, hay una voz en vos que dice, sí, pero podría haber sido mejor. Nunca llegás al punto de decir, estoy satisfecho. Y la sexta, que creo que es la más paralizante de todas. Te paraliza el qué dirán. Antes de actuar, ya estás escuchando las críticas imaginarias. Ya te imaginás la reacción de la persona más crítica que conoces y eso te frena. Y lo triste es que esas críticas no existen todavía. Las fabricaste vos. Fíjate, ¿cuántas de esas resonaron con vos? No hace falta que te identifiques con todas. Con una o dos ya es suficiente para prestar atención. Y lo importante no es el número, importa la honestidad con la que te mirás, importa que puedas decir, sí, esto me pasa, porque lo que no vemos no lo podemos cambiar.
La conciencia, aunque a veces duela un poco, es el primer paso hacia la libertad. No el único, pero sí el primero. Sin esto, el resto no es posible. Exacto. Y mirá, yo a veces me pongo impaciente cuando veo en mí misma esos patrones. Me digo, ¿cómo? ¿Todavía? ¿Sigo con esto? Y Augusto siempre me dice algo que me baja a la tierra. No te exijas ser perfecta al dejar el perfeccionismo, porque eso también sería perfeccionismo. ¿Querés salir del perfeccionismo de una manera perfecta, rápida, sin tropiezos, de una sola vez? Pero realmente eso es un proceso. Tiene sus avances, sus retrocesos. Lo importante acá es que cada paso, por más pequeño que sea, siempre cuenta. Eso me lo tendría que tatuar, ¿viste? No ser perfecta al dejar el perfeccionismo. Es que tiene toda la lógica del mundo, pero igual lo olvidamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso lo recordamos, por eso lo hablamos, porque la conciencia necesita ser renovada, necesita ser activada una y otra vez. Y eso es parte de lo que queremos hacer con este podcast. No darle la solución de una vez y que todo esté resuelto, sino acompañarte en el proceso. Que cada episodio sea como una conversación que te recuerda algo que ya sabes, pero que a veces se te olvida. Y bueno, ¿qué te digo, Ale? Llegamos al final de este primer episodio de la segunda temporada. No lo puedo creer. Y antes de cerrar, te queremos dejar con algo. No es una conclusión, ni tampoco una lista de pasos. Con una pregunta, solamente una pregunta. Una pregunta que te pedimos que no respondas en tu cabeza de manera automática. Que te des un momento real para sentirla. Que te la lleves hoy y que si podés, mañana también te la hagas. Si mañana fuera tarde, ¿qué empezarías hoy aunque no esté perfecto? ¿Qué proyecto? ¿Qué conversación? ¿Qué decisión? ¿Qué primer paso, aunque sea pequeño, aunque sea torpe, aunque no salga exactamente como lo imaginaste? No necesitas estar listo, necesitas estar dispuesto. Esta semana te invitamos a hacer algo al 70%, solo una cosa. No tiene que ser grande, no tiene que ser perfecta. Publicalo, envíalo, empezalo, intentalo, sin esperar a que esté perfecto, sin esperar el momento justo. Hacelo ahora, con lo que tenés y donde estás. Y si te animás, contanos, escribinos, mandanos un mensaje en las redes sociales o a nuestro mail. Compartí. Porque esta comunidad se construye entre todos. No solo somos Augusto y yo hablando al vacío. Somos todos los que escuchan, todos los que comparten, todos los que se animan a hacer algo distinto después de escuchar un episodio. Y cada historia que nos contás, cada paso imperfecto que compartís con nosotros, le da permiso a otra persona para moverse también. ¿Qué fue eso que decidiste hacer al 70% y qué pasó? Nos encanta saber de vos, de verdad. Cada mensaje que recibimos nos recuerda por qué hacemos esto. Y si algo de lo que escuchaste hoy te movió, aunque sea un poquito, ya valió la pena. Para nosotros, ya valió. El coraje es contagioso. Cuando alguien se anima, otros ven que es posible. Y eso crea algo muy poderoso, una comunidad que avanza junta, con sus imperfecciones, con sus miedos, pero hacia adelante. Gracias por estar acá, gracias por escuchar y gracias por animarte a escuchar cosas que a veces no son fáciles de escuchar. Eso dice mucho de vos, porque tal vez no se trata de hacerlo perfecto, tal vez se trata de hacerlo antes de que mañana sea tarde. Gracias por arrancar esta segunda temporada con nosotros, por elegir este espacio entre tantas cosas que podrías estar haciendo ahora mismo. Hasta la próxima, con todo el amor. Hasta el próximo episodio.
entre madre e hijo, historias que saben sanar. Y si mañana fuera tarde, mejor hablarlo hoy. Augusto y Ale iluminando la voz. Tu viaje empieza aquí.